Hola, ¿cómo están? Este es un rant que me pidieron, un rant que ustedes esperaban. Así que vamos a hablar hoy en particular de lo que es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ucrania, Rusia, Rusia, Ucrania. Sí, ya sabemos, dos países que están al borde de la guerra o no. Es decir, al menos los países occidentales como Estados Unidos, Reino Unido y demás están diciendo que sí, que Rusia está amasando tropas alrededor de Ucrania para invadirla. Pero, ¿es verdad todo eso? ¿Tenemos suficiente información como para concluir en eso? ¿Le serviría una guerra a Vladimir Putin? ¿Realmente serviría de algo? ¿O le jugaría en contra? Y si fuese a la guerra, ¿cómo debería ser para que esta terminara como un éxito y no como una derrota? Bueno, vamos a hablar un poco de todo eso. Primero que nada, un poco de contexto para entender este tipo de conflictos. A ver, Ucrania es un país que se formó hace ya mucho tiempo como una parte del Imperio Ruso. No era un país independiente, era una región fronteriza, así como era también Bielorrusia y un montón de otras que fueron zonas que fueron tomando el Imperio Ruso hasta que el Imperio Ruso colapsó y nació la Unión Soviética. Cuando hablamos de Unión Soviética, bueno, esas regiones se independizaron como repúblicas independientes, socialistas, también con sus propios comunistas reclamando, y los soviets se organizaron y el pueblo luchó contra la opresión de un sistema que ya se había colapsado, de los zaristas. Y bueno, cada uno de esos nuevos países hubo una guerra civil entre los rusos blancos monarquistas contra los soviéticos, contra los bolcheviques. Ganaron los bolcheviques, más o menos para los años 20, en los cuales inclusive hubo guerra contra Polonia, que Polonia ganó y logró establecer sus fronteras, y los países bálticos se independizaron por su cuenta y quedó una Unión Soviética, todavía no definitiva, en la cual Ucrania formaba parte de esto como un estado socialista dentro de la Gran Unión, pero sin mucha independencia nominal, digamos, básicamente todo dependía de Moscú. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética extiende sus fronteras hasta la máxima extensión que ha podido tener, en la cual incluía los países bálticos, ahora sí, gran parte de Polonia que se la habían arrebatado y le dieron parte de Alemania, todas las partes de Kaliningrado, Bielorrusia también adentro, como corresponde. Ucrania se extendió un poquito más, los países del Cáucaso y toda la parte de Asia de la Unión Soviética. Bueno, todo eso colapsó en los años 90 cuando cayó la Unión Soviética y quedó una Rusia bastante más degradada. ¿Por qué? Porque Rusia, o más bien la Unión Soviética, vivía de lo que esos países satélites producían. Era la mano de obra pesada, la parte donde venían también muchos de los proveedores de muchas de las materias primas, con lo cual sí, a Rusia se le pegó muy duro. En los últimos años, básicamente los últimos 20, 30 años, Rusia pasó por varios procesos de transformación. Rusia no es una democracia, vale aclarar este detalle, que no es ningún detalle, es básicamente la razón de muchas de las cosas que están pasando hoy en día. Rusia es un país básicamente dictatorial, pero todavía con elecciones. Sí, es bastante común, lo conocemos, sucede en América también, sucede mucho en África, sucede en Asia, sucede en Rusia. Rusia es un país donde hay elecciones, pero no pueden presentarse casi ningún candidato, o los candidatos son muy amigos del candidato principal, o terminan envenenados y muertos, cosas por el estilo. Presos, seguro. Entonces, Rusia es un país muy particular, es una dictadura, no hay que decir mucho, y sabemos que el dictador principal es Vladimir Putin, que fue ascendiendo al poder desde la misma caída de la Unión Soviética, es decir, su poder empezó ya en esas épocas, más allá cuando era agente de la KGB, después fue ascendiendo. Y tiene en su haber al menos un par de guerras relevantes como para tener en cuenta, que vamos a hablar y mencionar porque es lo que antecede todo esto que estamos hablando. Y que, bueno, se ha hecho del poder, inclusive ha modificado la constitución, inclusive ha tenido presidentes títeres con él como primer ministro, porque total, si el poder estaba en él y él iba a seguir mandando. Criticar a Putin es una cosa muy compleja, más que nada si estás en Rusia, estás afuera, por eso podés zafar, no hay ningún problema. Pero bueno, el punto de vista es que muchos lo ven a Vladimir Putin como la persona capaz de devolverle esa gloria soviética. Pero aquí que no hay nada de soviético en Vladimir Putin. Es decir, sí es la gloria de la vieja Rusia, pero es más zarista que comunista, si quieren verlo desde ese punto de vista, de gran líder. No tiene tanto que ver con un líder del pueblo, sino que es más que nada de un orgulloso nacionalismo, podríamos decirlo. El tipo es un pragmático, vale aclararlo, no es un ciego, y él quiere hacer esas cosas porque sabe que es la forma de dirigir y manejar ese pueblo, que es muy orgulloso, por cierto. El ruso tiene un recuerdo muy alto de su época soviética porque se sintió fuerte, y cuando vos te sentís fuerte querés volver siempre a eso, y adaptarse al capitalismo le costó muchísimo. Por ende, bueno, obviamente cada vez que haya una forma de guerrearlo o de apretar a los que los rodean, siempre viene. Pero he aquí que en realidad el apretado no fue los países satélites de la ex Unión Soviética, sino la misma Rusia. La OTAN, la Organización del Atlántico Norte, del Tratado del Atlántico Norte, comprendía una cantidad de países muy limitados, hasta Alemania, Italia, y ahí estábamos. El tema es que cuando cayó la Unión Soviética empezaron a sumar miembros.
y se fue extendiendo cada vez más hacia el oeste, hacia el este, cada vez más cerca de Rusia. De hecho, hoy en día son miembros de la OTAN países como Turquía, países como los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Austria, República Checa, Eslovenia. ¡Ey! Estamos tocando Rusia. Ucrania sería básicamente lo más cercano posible a eso. Quien fue acorralado fue Rusia, y es uno de los argumentos que utiliza Putin para todo este quilombo que está armando, todo este desastre que está queriendo amenazar. Aunque también podemos decir que muy válido no es, pero no importa, es el argumento que utiliza. ¿Por qué digo muy válido no es? Porque ni siquiera es una hipótesis de conflicto relevante hoy en día la OTAN contra Rusia. Es decir, el conflicto mayor está en otros lugares en este momento. Los últimos 20 años estuvo contra el terrorismo, ahora es China. Es decir, Rusia quiere ser de vuelta el centro de atención, por un lado, pero nadie le da tanta bola. Bueno, ellos necesitan hacerse dar bola. Y tiene una herramienta que es fantástica y todo tiene que ver con esto. Y acá es donde hay que centrarse para entender el conflicto. Tiene que ver con la economía. Siempre las guerras, los conflictos, las amenazas y las tensiones tienen que ver con la economía. ¿Y cuál es la herramienta principal que tiene Rusia para todavía ser relevante? El gas. Esto es culpa de los ecologistas. Voy a echarle la culpa a gente que no tiene ni idea que tiene la culpa de una posible guerra en Ucrania. ¿Por qué tendrían que ver ellos con eso? Bueno, tiene mucho que ver. En los años 70 los ecologistas, más que nada Greenpeace, ese tipo de organizaciones terroristas, como yo las considero, abogaban para destruir y aniquilar cualquier cosa que tenga que ver con energía nuclear. Han hecho todo lo posible para destruir una de las fuentes de energía más limpias que existe en la humanidad, aunque sabemos que cuando es muy limpia, pero cuando se rompe, Chernobyl y la cagaste completa. Es decir, es muy limpia, bien organizada y bien hecha. Europa nunca tuvo un escape o algo por el estilo que haya sido grave como para que no tuviesen reactores nucleares. De hecho, Francia, mucha de su energía es generada por reactores nucleares. Alemania no. Alemania desistió y ya en los 80 dejó de construir nuevos reactores, y hoy por hoy lo que está haciendo es decomisionar los que tenía, es decir, está quedando sin energía. ¿Y qué hace Alemania, el país que se cree súper verde y que más hace por la ecología del mundo, según creen los mismos alemanes? Bueno, consume carbón, consume gas, consume todo lo que contamina el planeta y llena la capa de nuestra atmósfera de dióxido de carbono, monóxido de carbono, sulfuro, metano y un montón de otras cosas. Así es, Alemania es hiperdependiente del gas natural que sale de Rusia. De hecho, tienen un gasoducto llamado Nord Stream que va por todo el Mar del Norte, perdón, por el Báltico, que llega a Alemania, y estaban queriendo construir el segundo. De hecho, empezaron a construir el segundo. Y ese fue el punto de conflicto. Estados Unidos obviamente no quiere que Alemania dependa de Rusia. ¿Por qué? Porque de Alemania, al depender de Rusia, donde Rusia cierra la canilla, como ya hizo alguna que otra vez, queda congelada en invierno. Lo mismo pasa con la República Checa, también lo pasa con Eslovenia, con Polonia, con Austria. Un montón de países dependen de ese tubito de gas. Y es un problema eso. Es decir, vos solo te estás entregando, sos Caperucita y te estás metiendo vos por tu cuenta dentro de la boca del lobo, sabiéndolo simplemente por lo inmediato. Lo inmediato es que las estufas en invierno estén encendidas, cuando tu plan debería ser a largo plazo hacer reactores nucleares y decirle a Rusia, toma de acá. Alemania no hizo eso. Alemania es la que peor está jugando en este nuevo conflicto. Si miramos un mapa, el camino lógico para un gasoducto no es hacerlo en el mar, es atravesar Ucrania, atravesar Bielorrusia, atravesar Polonia. Los países que antes eran parte de la Unión Soviética, pero que, sacando Bielorrusia, que es prácticamente el aliado número uno de Rusia, todos los demás no quieren saber nada. Entonces, hubo conflictos con respecto a los cañitos que pasaban por ahí. ¿Qué hizo Rusia? Cerró la canilla, abrió Nord Stream y dijo, ¿sabes? Ucrania, no tenés más gas mío. Fue un conflicto, ya pasó esto varias veces. Sí, es una de las herramientas de extorsión que tiene. No diría negociación porque uno no negocia cerrando la canilla primero, sino que se sienta a una mesa a charlar primero. Rusia tiene otros métodos rusos, los cuales aceptaremos porque quien juega con los rusos tiene que aceptar las condiciones del juego. Así que Alemania, el problema sos vos. Pero volviendo a todo esto, ¿qué tiene que ver Ucrania? Bueno, Ucrania pasó por lo que pasaron muchos países. Presidentes dictatoriales que juegan su carta para ver para quién me vendo, y el último que habían tenido había apuntado hacia Rusia. Y hubo una gran cantidad de protestas de los más nacionalistas pro-europeístas, el Euromaidan y demás. No voy a meterme en detalles de historia porque pasó hace poco, pueden ir a Wikipedia a buscar Euromaidan y van a entender de qué estoy hablando, y si no entienden, no importa, me lo preguntan después. Pero básicamente cayó el gobierno prorruso, un súper corrupto terrible, y en ese momento se genera un estado de, obviamente, guerra civil, entre comillas. ¿Por qué? Porque Rusia tiró de algunos hilos que venía armando poco a poco dentro de Ucrania para que, uno, quedarse con Crimea.
Crimea. La península de Crimea es una península que no es precisamente ucraniana. Nikita Khrushchev en los años 60 se la otorgó a Ucrania, a la República Socialista de Ucraniana, pero pertenecía a Rusia, históricamente pertenecía a Rusia. De hecho, tenían una base en Sebastopol muy importante. Por ende, de un día para otro hicieron una elección y se independizó y pasó a ser parte de Rusia. Algo que no es reconocido por ningún país del mundo, salvo por pseudo países que son solo reconocidos por Rusia. Vale, cuando digo pseudo países, después vamos a hablar un poquito de esos porque son otros casos. Y además se generó una guerra civil en Luhansk y en Donetsk, que son dos oblasts dentro de Ucrania, en lo cual son regiones que son de una etnia. La etnia rusa y ucraniana casi no hay diferencias de lo genético, pero sí en el idioma hay un poquito de diferencia entre ellos, y ellos lo ven como muy importante eso. Y ahí se habla ruso, es justo la parte más cercana a Rusia, y el resto del país habla ucraniano. Pero hay un montón de gente que habla ruso en el resto de Ucrania. Es una discusión bastante tonta. Los nacionalismos y las etnias ya saben cómo son. Es una cosa muy estúpida que se odia gente entre sí simplemente porque nació en un lugar distinto, y no vamos a discutir eso. Es un problema psicológico que tiene la gente. Pero bueno, básicamente lo que pasa con eso es que vos tenés un país que ahora tuvo una guerra civil con dos regiones controladas por separatistas. Una es que ya directamente ni les pertenece y está llena de rusos, con lo cual le impide la salida cómoda al Mar Negro a Ucrania, que supuestamente tenía toda la costa y ahora no la tiene, con una Rusia expandiéndose mucho en el Mar Negro. Sí, suena todo muy invasivo desde ese lado. Pero miremos un poquito más atrás. En 2008, Georgia tuvo un conflicto interno en Osetia del Sur. Ya tenían un conflicto con Abjasia, la puntita de Georgia, pero tuvieron también en Osetia del Sur. La guerra duró 8 días, para darles una idea. Rusia se lo comió crudo. Arrasó básicamente con el pequeño ejército georgiano, que por presión internacional Rusia no avanzó más allá, pero la verdad que fue una mini masacre porque no tenía ninguna posibilidad contra un ejército súper grande y profesional como el de Rusia. Ellos hicieron básicamente en Georgia su experimento. Antes de Georgia hubo dos guerras en Chechenia. La primera guerra de Chechenia, apenas separada de la Unión Soviética, fue un desastre, una masacre. Perdieron los rusos. Fue la mayor derrota que tuvo la Unión Soviética después de Afganistán. Ya no eran rusos, digamos, eran los mismos, pero ya no tenían ni entrenamiento, ni ganas, ni nada. La segunda guerra de Chechenia, ya dirigida por Putin, fue una cosa completamente distinta. Fue una masacre de chechenos. Es decir, con todo lo que aprendieron de la primera guerra de Chechenia, hicieron la segunda. Y arrasaron con Grozny, la capital, considerada en ese momento por la ONU como la ciudad más devastada y más destruida del mundo. Sí, lindo título para llevar, porque la arrasaron. Metro cuadrado por metro cuadrado, bombardeo, destrucción, hasta que murieron como 20.000 civiles porque dieron ultimátum: o se van o los hacemos puré, y los hicieron puré, literalmente. Entonces, sí, ya habían aprendido cómo hacerlo. Tuvieron estos dos experimentos, tres, porque la primera derrota de Chechenia fue el disparador en preparar la idea de recuperar y que ya nadie más se separe, que esa fue la idea, y aniquilar. Pero claro, fueron dos enemigos extremadamente pequeños, y Ucrania no lo es. Acá es donde yo pongo mis serias dudas. Hablemos de las hipótesis posibles de todo esto. Sí, a Rusia amenaza a Ucrania con invadirla no importa qué cosa, porque con el miedo que se une a la OTAN, y ¿tiene alguna lógica que un país como Rusia invada a un país como Ucrania por esa sola motivación? Cuando además tienen ellos la canilla para abrir y cerrar el gasoducto. ¿O es todo esto una gran negociación? Esa era mi pregunta inicialmente. Porque muchos quieren ver guerra, les encantan las guerras, como más que nada cuando se mata gente que está lejos de uno. Pero no deja de ser una cosa extremadamente costosa, tanto en vidas humanas, como en infraestructura, como en logística y después presupuesto, que obviamente no tienen. Y en el caso de Putin inclusive podría llegar a ser su propia caída. ¿A qué me refiero con su propia caída? Sí, si te va mal en una guerra como estas, te tiran abajo tus propios. Es decir, no vas a tener muchas oportunidades para remontarla. Es difícil, es muy difícil. Se te empieza a desbarajustar toda esta dictadura que vos armaste, porque tus propios generales se te van a dar vuelta. Pero hablemos de la primera hipótesis, que es la que creo yo que es la más plausible. Es toda una amenaza, es toda una negociación a gran escala. Para el caso de Putin es muy útil tener a sus soldados bien entrenados, es decir, juntarlos frente a la frontera, simular que va a haber una guerra, movilizarlos, prepararlos psicológicamente y demás. Lo hace tener un ejército bien entrenado, bien activo, y a los militares contentos desde el punto de vista de están haciendo algo y sirven para algo. Desde el punto de vista político, obviamente los puntos que gana internamente son enormes. Ellos se sienten agredidos, que les atraen, le vienen con la OTAN y los amenazan, y desde el punto de vista internacional, justamente puede llegar a lograr evitar, por un lado, que Ucrania se sume a la OTAN,
Eso es algo que es un objetivo el más abierto, el más público, no necesariamente el más importante. Y además lograr rehabilitar la construcción de Nord Stream 2, el otro gasoducto más grande para llevar más gas todavía a Alemania. Esas son para mí el verdadero objetivo está ahí, es donde Rusia puede ganar dinero y puede ganar poder y no decir una guerra. Ahora, hablemos qué pasaría con la hipótesis de una guerra. Tengamos en cuenta cómo es el escenario de Ucrania. Ucrania es un país completamente llano y las montañas de los Cárpatos están solo en la última puntita, es decir, así que básicamente si vos vas a invadir un país como Ucrania, está todo servido a tu merced, rodeado al norte por Bielorrusia y al noreste y el este y el sur, ahora con Crimea, por Rusia. Es decir, está rodeado por todos los frentes, no tiene ninguna posibilidad desde el punto de vista militar de defenderse. Lo que tiene es una posibilidad de lastimar al agresor. ¿Por qué? Porque bueno, al haber recibido mucho equipamiento militar de antitanque de parte de los Estados Unidos y de Inglaterra y otros países, tiene herramientas. No digo que sirvan de mucho, ¿por qué? Porque el mayor problema que va a tener Ucrania principalmente es la superioridad aérea que nunca va a tener porque Rusia tiene muchos más aviones. Es una guerra de números. Lo que haga Rusia contra lo que haga Ucrania tiene que ver, al igual cuando fue en Georgia o en Chechenia, es una cuestión de números. Pero no tiene ni siquiera un terreno que lo ayude. Por eso digo, absolutamente de números. Es decir, no tiene un terreno que lo ayude. Los chechenos tenían el terreno, se podían esconder en las montañas. Hasta los georgianos tenían alguna posibilidad con su terreno un poco más conflictivo. No, el de Ucrania está regalado. Sí tenés el río que cruza la mitad, pero Kiev está extremadamente expuesta. Pueden usar el río para evitar ese tipo de confrontación directa y tener al menos poder atacarlo cuando los rusos quieren pasar, pero en algún momento te hacen una cabeza de playa y pasan. Y no necesitan cruzar el río por Ucrania misma, sino que pueden entrar por Bielorrusia, el aliado, y listo, Kiev cae. Kiev obviamente se puede preparar para una guerra de guerrillas interna y hacérsela muy difícil, hacérsela lo más checheno posible. Pero es una guerra que sería un problema muy grande para Rusia. Más allá de que si mueren muchos soldados rusos, es una guerra que tiene que durar menos de una semana porque tiene que ser un ataque y volver para atrás. No tiene que ser una invasión, tiene que ser un ataque, un relámpago y volver, como te destruyo tu capacidad militar, porque si se quieren quedar, la van a pasar muy mal. ¿Por qué? Porque ahí entra en juego la ONU. Y ahí es donde pierde toda carta Rusia. Y si se extiende en el tiempo, mueren muchos rusos, por ende pierde la carta interna. Los mismos ciudadanos rusos decir, ¿por qué estamos en una guerra contra Ucrania? No me importan los ucranianos y están muriendo mis hijos, mis hermanos, mis amigos. No tiene ningún sentido. Una guerra de guerrillas de parte de alguien que está completamente desesperado tratando de defenderse contra alguien que no tiene ninguna motivación para invadir, y ya sabes quién gana ese tipo de guerras. Es lo mismo que pasó en Chechenia, la primera guerra chechena, porque justamente los rusos no tenían ninguna motivación y los chechenos tenían todas las motivaciones, era su vida la que estaba en juego. Bueno, acá pasaría lo mismo. Con lo cual no le veo muy buen resultado desde ese punto de vista. Desde el punto de vista militar, sin cambiarse una guerra relámpago para anular la capacidad militar de Ucrania, darle un gran sopapo, destruirle los tanques, destruirle la pequeña aviación que tiene, destruirle lo que le quede y bajar la moral a cero en Ucrania, bueno, puede llegar a ser más lógico desde el punto de vista militar. Ahí no tiene tantas dificultades. ¿Por qué? Porque usas en tu mayoría utilizas aviones y un poco de tu fuerza blindada en las fronteras, destruir las bases más cercanas a la frontera. Acercarse a la capital Kiev implicaría una reacción de la ONU, por ende una intervención posiblemente, aunque Rusia la vete, porque tiene derecho de veto, podría la OTAN intervenir y ahí sería otro tema. Por ejemplo, intervenir en lograr superioridad aérea. Lo cual nadie quiere meterse en ese conflicto de aviones occidentales contra aviones rusos. Es algo que nadie quiere ver. Muchos quieren, pero me refiero, políticamente nadie querría que eso sucediera. De hecho, el tipo de represalias que podría tomar un país como Estados Unidos contra Rusia es inclusive destruirle el Nord Stream, destruírselo con minas, listo, te destruyo todo tu gasoducto y metete el gas en el culo, literalmente, no se lo vas a vender a nadie. Alemania protestará, se cagarán de frío en invierno, buscarán barcos tanques para solucionarle el problema, pero ya Rusia no tendría la herramienta de control y la perdería a futuro, lo cual es mucho peor y no es muy buen resultado ese para Putin. Putin necesita mantenerse en el poder. La forma de mantenerse en el poder es ganando, no perdiendo. Y tiene muchas chances de perder. Desde el punto de vista militar, los ucranianos tendrán unos 1000 tanques viejos, T-64, T-72, y después tienen los T-80 y los T-84 Oplot, que son los modernizados. Pero la verdad que no tienen muchos de los modernizados, tendrán unos 450 tanques modernos y el resto son tanques de la Guerra Fría. Rusia tiene un armamento mucho más moderno, puede llenarte el campo de T-90s y T-80s y además con el Armata nuevo. Así que desde el punto de vista blindado está mucho mejor preparado Rusia, pero mucho mejor. Y además tiene más volumen, mucho más cantidad de vehículos. Y esto es una guerra en una llanura, con lo cual gana el que más tiene.
no hay ninguna otra discusión, pasó en la batalla de Kursk, va a pasar en esto si hubiese una batalla. En el aire tienen mucho más aviones los rusos, aunque estén vetustos también, porque una de las cosas, los aviones modernos y lindos solo existen en las fotografías y en los shows aéreos. En la realidad, los aviones que se utilizan verdaderamente para el combate son más viejitos. Es decir, hablas de tus MiG-29, tus Sukhoi 27 originales, MiG-23 los usarás también para bombardear, Sukhoi 24, Sukhoi 25. No usás lo mejor en este tipo de casos. ¿Por qué? Porque no lo querés perder en batalla. No vas a mandar un Sukhoi 57 a pelear una batalla y por ser derribado por un Stinger cuando podrías enviar un avión un poquito más viejo. Y bueno, en tal caso no te van a ni siquiera robar tecnología. Entonces, no es un escenario en el cual Rusia quisiera regalarle a posibles espías occidentales información de sus armas por usarlas en un escenario que la verdad tampoco les provoca tanto beneficio. Poseer Ucrania no es beneficio para Rusia. Impedir que se sume a la OTAN y habilitar los caños de gas, sí. Que Ucrania sea prorrusa es lo mejor que le hubiese podido pasar, pero los ucranianos no quieren eso. Entonces, está en una situación un poquito extraña. Ahora bien, para todos los agoreros de la guerra que quieren ver un conflicto armado occidental, yo espero que no suceda. Es decir, pobre de ellos que no lo van a tener, pero yo espero que no suceda. ¿Por qué? Porque no tienen... A ver, no solo espero que no suceda, sino que no me parece que sea lógico. No rinde, no tiene beneficios. Si vos te tardás mucho tiempo, las guerras son muy caras. Rusia está quebrada, no tiene un mango, está fundida. Todo lo que quieran, pero Rusia está fundida. Por eso su armamento está quedándose obsoleto. Por eso se está quedando atrás. Por eso no tiene una nueva flota de aviones supermodernos. Cuando vemos Occidente, el F-35, que puede ser una porquería para algunos, es un avión que se construye en cantidad. Ya hay más de 300, 400 operativos en el mundo. Y siguen construyendo, van a ser más de 1000. Porque todos los países van comprando ese y demás, hay mucho dinero ahí. Rusia no puede hacer lo mismo, no tiene cómo hacer lo mismo. Sus tanques, hicieron sus tanques nuevos, los Armata, y sin embargo, ¿dónde están? En cantidad no están, son muy pocos tanques, siguen usando los tanques viejos, porque es lo que pueden producir o que ya tienen producido y en tal caso lo modernizan un poco. Olvídense de Ucrania en este caso, estamos hablando de Rusia. Rusia no está en condiciones de llevar una guerra de más de una semana. Así de simple, una semana es el tiempo máximo que tiene de guerra. Así como fue en Georgia que lo hicieron en 8 días, bueno, más o menos 14 días como mucho podría llegar a tener de guerra. Sí, ya sé que Ucrania se puede invadir en 4, pero ojo, se puede avanzar con los tanques tipo Blitzkrieg hasta Kiev en 4 días sin ningún problema, en 2 también. Pero hay que poder mantener las líneas de suministros, hay que poder mantener esa superioridad aérea sin que entren en combate de la OTAN, hay que poder contabilizar los muertos y que Rusia no se te dé vuelta, tu propio país no se te dé vuelta por la cantidad de muertos que generaste propios. Eso es una de las cosas más difíciles de solucionar en el caso de la propaganda interna y de la logística, porque más allá que hombres siempre hay, no van a querer pelear la guerra y eso te hace perder la moral. Ok, si es un avance muy rápido y lo hacen muy bien, si no encuentran la resistencia que los ucranianos prometen dar, la guerra puede terminar en 5 o 6 días. Se retraen, dicen listo, ya tuvimos la patada en el culo que queríamos. Se retraen detrás de la frontera y dicen, ven que nosotros no queríamos invadir ni poseer nada, simplemente nos estamos defendiendo. Y muy posiblemente esa sea la mayor cantidad de conflicto que podamos llegar a ver. 5 o 6 días y vuelta atrás a casa, juntando los fiambres obviamente que dejaron el camino, porque van a ser unos cuantos. Ucrania tiene poco para defenderse, porque por más que le den misiles Javelin o tengan Stingers o cualquier antiaéreo que le estén dando, no es lo mismo que tener superioridad aérea. Es ahí donde Ucrania se podría defender. Pero ¿quién le va a vender aviones modernos hoy a Ucrania? Que necesitas años para entrenar a los pilotos, años para entrenar a los mecánicos y demás. Los que sí se la ven complicadas son países como Polonia y los países bálticos, que tienen países así de pequeños, con ejércitos mínimos, que son parte de la OTAN, así que esperan la defensa de la OTAN, pero no quieren tener nada que ver con un Rusia poderoso pegándoles todo el tiempo. De hecho, Rusia empezó estos días a amasar un poquito de tropas alrededor de esos países solo para molestar, para que no pudieran enviarlas a Ucrania. Es decir, te dijo, mira, te estaciono 20.000 soldados, que un número nada más, frente a tus fronteras, ¿qué vas a hacer? Si Letonia no puede ni hacer nada con eso, Estonia no tiene la capacidad de devolverle nada, no tiene ni tanques a esos países. A ver si nos entendemos. Cuando se hacen ejercicios militares ahí, son todos los demás países los que llevan los tanques a esos países, no usan los propios porque no tienen. Ellos son de infantería, digamos, nada más, como para una fuerza de defensa básica y limitada. En realidad, desde el punto de vista de conflicto OTAN-Rusia, lo que más le molestó a Rusia de esos países es que ahí es donde se instalan radares, donde básicamente serían los países de alerta temprana para que Rusia no pudiera avanzar nunca hacia Occidente. Algo que a Putin le hace perder poder, pero en realidad no le molesta demasiado desde el punto de vista real de la cosa. Lo que le molesta a Rusia es que se está fundiendo, económicamente está muy mal y necesita vender más gas, pero además mantenerse en el poder. Y como este es un dictador que se quiere mantener en el poder,
y quiere hacer negocios, y los otros no quieren hacer negocios con un dictador, empezás a perder poder. Todo va por ahí, todo es una cuestión de dinero. Donde se resuelva eso políticamente, la guerra se diluye. Vos los mandan a casa de vuelta a los soldados, que total estábamos en ejercicios y listo, no pasa nada. Entrar en guerra para mí es el peor negocio que puede hacer Rusia. Va a perder, no la guerra, va a perder en el largo plazo, en el mediano plazo también, porque no va a poder sostenerse económicamente y se va a fundir. Lo peor que le puede pasar a Rusia es fundirse por una guerra tonta. Muy distintos son los otros casos, como dije, lo de Chechenia pasó hace mucho tiempo, lo de Georgia fue una cosa que fue un golpe y vuelta atrás, es decir, fue un relámpago de ataque, liberaron, entre comillas, esos territorios y chau, se fueron. No, acá deberían perder mucha más gente y eso les va a costar carísimo. Así que, ¿qué estaban pensando ustedes en que iba a haber una guerra? Todavía puede llegar a suceder y puede llegar a haber una guerra o una trifulca o algo menor, inclusive tipo un tiroteo en la frontera y nada más, y después que la ONU intervenga, como para hacer un poco de acting. Pero yo no creo que haya una guerra a gran escala. Es decir, me parece que en ese sentido ni siquiera Putin es tan sacado como para animarse a eso. De hecho es un tipo bastante inteligente, muy inteligente, y sabe qué es lo que puede hacer y qué es lo que no. No creo que le interese eso. Yo creo que su búsqueda va por otro lado. Está negociando al estilo ruso. Y eso es lo que a Occidente le cuesta entender porque el occidental no entiende la idiosincrasia del ruso y Rusia siempre salió ganando con ese matoneo que hace de barrio. Le sale muy bien, le funciona. Así que yo creo que va a ganar, pero de otra forma, política.